Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Ha llegado el momento. Hoy toca hablar de las claves de la memoria. Porque sí, está muy bien conocer detalles sobre el funcionamiento del cerebro, pero al final lo que nos interesa a muchos es el tema de la memorización. Es decir, qué cantidad de información podemos guardar y posteriormente utilizar desde nuestros almacenes cerebrales. Por eso, como os decía, empezamos a hablar de memoria. Será el primer vídeo de 2 o 3, ya lo veremos, porque ahora os daré un adelanto de todo lo que está por venir. Ya sabéis que en cualquier proyecto ambicioso y largo camino no podemos perder de vista el contexto. Repasemos el camino que ya hemos recorrido. Hemos hablado de la necesidad de hablar de aprendizaje, hemos hablado del tema de objetivos, de creencias, planificación y gestión del tiempo, hemos hablado de pensamientos, sentimientos, posturas y la influencia que eso tiene en nuestros resultados, hemos hablado también de detalles sobre el cerebro, temas como la atención, los dos modos de funcionamiento del cerebro, el modo difuso, el modo enfocado y su relación con la creatividad. Hemos visto también un bloque entero sobre cuidados del motor, cuidados del cerebro, donde nos detuvimos a hablar de sueño, ejercicio físico, alimentación, incluso contacto con la naturaleza. Y ahora estamos hablando de esa parte roja que veis destacada en el esquema a la izquierda. Empezamos a hablar de herramientas concretas, de trucos concretos para aprovechar al máximo nuestros cerebros. Hoy toca hablar de memoria. Lo veis ahí, MCP, MLP, cómo pasar información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Los principios de la supermemoria, que nos lo presenta el elefante Melvin, ahora lo veremos, y la repetición espaciada en el tiempo. Eso como elementos principales, pero ya veréis en el esquema de la página siguiente que iremos un poquito más allá. Toda esta información vamos a tratar en los vídeos de memoria. Hoy vamos a comenzar por el esquemita de la izquierda. Ahí veis al elefante Melvin en el centro de la fotografía y una serie de flechas que salen del elefante y vienen a ser lo que hemos llamado en libros y vídeos los principios para tener una supermemoria. ¿A qué se refiere eso? A las características, a los condimentos con los que tenemos que alinear cualquier información para que le resulte apetecible, memorable a nuestro cerebro, para implicar al máximo diversas zonas cerebrales para que la información no entre solo por una aferencia, es decir, por un camino, sino por varios. Es decir, son trucos para que al final el cerebro esté mucho más activo y por tanto la información y los datos generen más impronta a nivel cerebral. Bueno, pues eso será el vídeo de hoy, los principios de la supermemoria presentados por el elefante Melvin. Pero, como os decía, nos queda mucho más por ver y no sé si será un vídeo más o dos, dependiendo de la longitud de los vídeos que vayan quedando. Veis ahí a la derecha un esquemita hecho a mano que habla de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Explicaremos cómo la clave para pasar de una memoria a otra los datos es el repaso de esa información. También veremos ahí en un esquemita abajo a la izquierda por qué nuestro cerebro es mucho mejor que cualquier móvil que tengáis, por muy bueno que sea. Incluso la traducción es que necesitaríamos 3.906 móviles de los buenos de última generación para intentar acercarnos a lo que significa un cerebro funcionando a pleno rendimiento. Luego veis ahí otro esquemita con flechas y elipses azules. Eso es la cadencia de repetición, una de las cadencias de repetición, esa es la mía, la que recomiendo, para pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, porque ya os dije en el esquemita superior que la clave era la repetición. Bueno, sí, pero ¿en qué ventanas? ¿Cómo llegar y no pasarme de repeticiones? ¿En qué momento hacerlas? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo veremos también en estos vídeos de memoria. Hablaremos también de que a la hora de depositar sets neuronales en la memoria a largo plazo se puede hacer por dos vías diferentes. La vía declarativa, que tiene como director de orquesta al hipocampo, y la vía procedimental, que tiene como jefes a los ganglios basales. Y finalmente discutiremos un poco sobre
¿Por qué es necesario seguir memorizando si tenemos toda la información con un solo clic? Está todo disponible en Internet. ¿Por qué hacer el esfuerzo de memorizar? Bueno, pues todo tiene su importancia, su sentido y su explicación. No os perdáis ninguno de los vídeos sobre memoria que están por venir. Y como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Comencemos con los principios para tener una supermemoria que nos presenta nuestro querido elefante Melvin. ¡Adelante, vídeo! Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo y en el siguiente, presentaremos de modo general los condimentos mágicos e infalibles con los que enriqueceremos la información que queremos memorizar para convertirla en inolvidable. Si mimamos la información, dotándola de una serie de características, el proceso de memorización se verá facilitado enormemente. Ya conoces esos factores facilitadores, se han mencionado en el canal en un par de vídeos. Apunta la receta. El aliño perfecto para una información memorable serán las imágenes, las asociaciones, la sorpresa, el ritmo, los colores, la diversión, emociones, el contexto y el reclutamiento de tus 5 sentidos. En definitiva, ¿sabes una cosa? Si tuviera que encomendarle la misión de aprender y memorizar a alguien que reúna sin esfuerzo todos los ingredientes anteriores, sin duda sería a ti. Sí, a ti, personita que estás viendo este vídeo. Pero no a cualquier faceta de tu ser, sino a tu niño interior. Y me da igual que tengas 80 años. Sabes que tu niño interior siempre estuvo ahí y ahí seguirá. ¿Quién mejor que un niño para realizar un trabajo que requiere imaginación, creatividad y, sobre todo, querer divertirse? ¿Compras el argumento? ¿Te apetece mejorar la fijación de la información en tu memoria desde la primera sesión de estudio? Pues, adelante. ¿Qué te parece el esquema? Es un aperitivo de los mapas mentales que veremos más adelante, con algunos matices, como el hecho de que la información aparezca encerrada en cajas. Este enfoque sobre los principios de la supermemoria es de un autor llamado Adam Coe, y puedes encontrarlo en su libro I Am Gifted, So Are You. A su vez, aparece desarrollado en uno de los libros básicos del canal, Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Puedes consultar esta parte en el capítulo 5 de este libro. Por cierto, Melvin es el elefante anfitrión de este tema. Hará de guía en este apartado, por el tema de la memoria de elefante. ¿Quieres saber si la expresión refleja un hecho real? Comencemos. Tengo que aclarar que en realidad no es un hecho científico que los elefantes tengan una gran memoria, pero la expresión memoria de elefante tiene su explicación. En el siglo XIX los domadores de elefantes se dieron cuenta de que los elefantes tenían buena capacidad para aprender tareas y reproducirlas con precisión. Además, nunca olvidaban a una persona que les hubiera hecho daño. Por eso, y porque se asociaba el tamaño del cerebro a la capacidad de éste, empezaron a pensar que los elefantes tenían una gran memoria. Con respecto al esquema que rodea al elefante, simboliza lo siguiente. ¿Qué características debe tener la información para que un cerebro sea capaz de memorizarla con facilidad? Vayamos por partes. 1. Deberá tener imágenes. La imagen es algo muy sencillo de interpretar, grabar y recordar para un cerebro. De hecho, es el lenguaje que utiliza. Si te digo la palabra mamá, automáticamente aparecerá en tu cerebro la imagen de una madre, seguramente la tuya. Tu cerebro no pensará en las letras M, A, M, A, ni en los fonemas, sonidos, ni en esa palabra en inglés, simplemente fabricará una imagen. Del mismo modo, cuando ves una imagen, la interpretación es prácticamente instantánea. En apenas 13 milisegundos procesamos una imagen entera, lo que sería en torno a 75 fotogramas por segundo. 2. La asociación o sistema de encadenado, link system, se refiere a que podamos unir conceptos o entender cosas nuevas comparándolas y enganchándolas con cosas que ya conocemos.
De hecho, el cerebro siempre busca entre sus archivos datos similares o relacionados que le ayuden a entender una información y también a almacenarla en esa carpeta que tiene datos relacionados. Por eso entiendes tan bien al profesor cuando utiliza comparaciones, ejemplos y metáforas. Si estás estudiando solo, tendrás que buscar tú las asociaciones. Será tu manera de enganchar conceptos para que no haya ningún eslabón aislado en tu cadena de aprendizaje. Si algo queda suelto, serás incapaz de recuperarlo al intentar rememorar la información. 3. La información deberá ser sorprendente y llamar tu atención. Se trata de despertar tu curiosidad como sea. Curiosidad significa dopamina, significa recompensarte con lo que estás haciendo en lugar de castigarte. ¿Te imaginas que uno de tus profes se olvidara un día de vestirse y te diera la clase desnudo? Te impactaría tanto que te acordarías de esa clase hasta el final de tus días. No se trata de vivir experiencias traumáticas, es solo un ejemplo. Tú serás responsable de fabricar sorpresa, curiosidad, emoción e intriga en tus sesiones de estudio. No digas que no puedes, los dos sabemos que te entretienes con las musarañas y ni siquiera existen. 4. Ritmo. Al cerebro le encantan las matemáticas, y son clave para su desarrollo. Las matemáticas son una de las bases de la música. Al cerebro, por tanto, le gusta el ritmo. ¿Te has dado cuenta de cómo recuerdas canciones que memorizaste de pequeño para aprender los colores, los números o el alfabeto en inglés? Lo que aprendemos con ritmo se almacena en la memoria y se recupera con facilidad. Ni siquiera hace falta cantar en tus sesiones de estudio, prueba simplemente a darle vida y entonación a tu manera de leer. Sube y baja tu entonación mientras lees, exclama en aquellas partes que te parezcan claves, lee con ritmo y gracejo. Da vida a tu entonación, será casi como si cantaras. Notarás la diferencia. 5. Color. Si todo es blanco y negro en unos apuntes, el cerebro se aburre muchísimo. He dicho 5. Pues ahora que lo pienso, va a ser que no. ¿Sabes por qué? Claro que lo sabes, pero no te acuerdas. ¿Cuántos conceptos nuevos podía manejar la memoria de trabajo de una sentada? Eso es. En torno a 4 o 5 conceptos. Si la obligamos a hacer malabarismos con muchos más elementos, al final, algún elemento acabará cayéndose. Por eso, y por no alargar demasiado el vídeo, vamos a detenernos aquí. Es suficiente información por el momento. Estaría genial que fueses organizándola en un esquema de tu puño y letra. Dejaremos un tiempo para que tu hipocampo vaya descargando, codificando e indexando los datos que ahora tienes en tu memoria de trabajo, para su depósito en tu memoria a largo plazo. Disponte a seguir apuntando la receta con los ingredientes mágicos que te ayudarán a condimentar la información que quieres memorizar, para convertirla en algo inolvidable. Se trata de que la información sea tan apetecible, que tu cerebro no pueda evitar interesarse por ella. 5. La información tendrá colores. Si todo es blanco y negro en unos apuntes, el cerebro se aburre muchísimo. Ya hemos dicho que a Brainy le encantan las imágenes y que llamen su atención, así que coge los colores para dar vida a los apuntes y resúmenes, dibuja, crea algo único y personal. ¿Por qué influyen los colores en nuestra memorización? ¿Se te ocurre? Pues sí, has dado en el clavo. El contraste de los colores es un mecanismo que activa nuestra atención. La naturaleza funciona así. Utiliza los colores para reclutar la atención de los animales. La atención es nuestro guardián, siempre vigilante, alerta, pendiente de los cambios, los movimientos, los contrastes. Al fin y al cabo, su objetivo desde tiempos primitivos siempre fue ayudarnos y protegernos, para encontrar comida o agua, o para huir de nuestros enemigos. Hay colores que llevan casi un letrero luminoso que dice, soy venenoso. Los colores que advierten de la toxicidad suelen ser brillantes o con mucho contraste, rojos fuertes, verdes, amarillos muy vivos y llamativos, a menudo con manchas negras que aumentan su visibilidad. Incluso los expertos hablan de la honestidad de las señales aposemáticas, refiriéndose a la correlación que existe entre la vistosidad de los colores y el grado de toxicidad. Interesante.
¿A que sí? Te cuadra. Por eso, ese rojo chillón con el que apuntas la fecha de un examen, te advierte del peligro. 6. Los datos deberán ser divertidos o emocionarnos de algún modo. ¿Te has dado cuenta de que recuerdas mucho más aquello que lleva un estado emocional asociado? Pues claro que te has dado cuenta. A estas alturas, ya te sale el hipocampo y el sistema límbico por las orejas. Tanto las cosas muy alegres como las muy tristes se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el hipocampo se activa doblemente, por la emoción, y por su participación en los procesos de memorización. Cuando describimos la vía declarativa, vimos cómo el hipocampo era el bibliotecario encargado de indexar, codificar y depositar ordenadamente los nuevos sets de enlaces neuronales, en la estantería adecuada de la memoria a largo plazo. Imagínate que la emoción vinculada a eso que estás estudiando, lo que hace es darle al bibliotecario un chute de energía para que trabaje mucho mejor. Conclusión: déjate de bebidas energéticas y empieza a emocionarte mientras estudias. ¿Pinky Promise? 7. El contexto es fundamental. El cerebro es un tipo muy curioso, y no se conforma con que le den un dato suelto. Le gusta saber qué lugar ocupa esa información en un contexto general, qué utilidad tiene, qué relación guarda con otras cosas que ya sabe. Al cerebro le gustan las historias y cotilleos, relacionados con un tema, porque le ayudan a crear un hilo conector entre los datos. ¿Quién inventó un artilugio o descubrió una técnica? Anécdotas, rumores, cotilleos, comentarios, gente que no está de acuerdo. Nadie se conforma con una pieza de un puzzle. Lo lógico es querer saber qué pinta tiene el puzzle acabado, para entender qué importancia tiene esa pieza en la globalidad del conjunto. Entender va en mayúsculas porque es fundamental. El entendimiento siempre es el cordón que engancha todos los datos, tu superglue. Cuando pillas la idea de fondo de unos apuntes o una explicación, puede que olvides algún dato, pero eres capaz de explicar tú mismo esa información de manera básica. Explícate a ti mismo o a otros los contenidos que quieres memorizar. Es una prueba de fuego, sencilla pero infalible, para saber si entiendes lo que estás estudiando. No te preocupes, por su enorme importancia, ampliaremos el tema de explicar a otros más adelante. 8. Implica tus 5 sentidos. Por cuantas más vías entre la información al cerebro, y más sentidos tengas ocupados estudiando, con más intensidad se marcarán esos circuitos neuronales. Puedes leer, vista, escuchar, oído, escribir o dibujar, tacto, movimiento, e incluso, a veces, puedes imaginar olores y sabores. ¿Sabías que el olfato es un sentido muy especial? Todos los órganos de los sentidos hacen relevo en una estación del cerebro llamada tálamo, de la que hablamos en los vídeos sobre sueño. Pero hay una excepción, el olfato. Al respirar por la nariz, se activa el bulbo olfatorio, y esta estructura tiene conexiones directas, no con el tálamo sino con el hipocampo. ¿Cómo no? El hipocampo de nuevo en escena, la estructura más involucrada en la memoria y las emociones, tiene que ver con todo esto. Ya ni te sorprende. Consejo: asegúrate de que estás respirando por la nariz mientras estudias. Facilitará tus procesos de memorización. Siento decirte que la respiración bucal no produce el mismo efecto. Y muchas personas se han acostumbrado a la respiración bucal después del uso prolongado de las mascarillas en la pandemia. Tú ya te habías dado cuenta de que el olor de una colonia te traía a la mente automáticamente a una persona que la utiliza, o el olor a cocido de tu vecina te recuerda a tu abuela Margarita. Ahora todo encaja. Hemos puesto la última pieza en nuestro puzzle de hoy. Toca despedirse. Aquí termina nuestro recorrido por los principios para tener una supermemoria. Como siempre, finalizamos con un pequeño resumen. Para memorizar y disfrutar del proceso, hay que comportarse como un niño, hay que tener curiosidad infinita e imaginación ilimitada para jugar con la información e interactuar con ella. Hay que querer crecer y divertirse en el proceso. Los 8 principios de la supermemoria se activan gracias a tu imaginación. Transfórmate en fotón y viaja sobre un rayo de luz como hacía Einstein, haz un teatrillo estudiando historia y conviértete en Cristóbal Colón o el Cid Campeador. Haz
Hazles honor a todos aquellos hombres que perdieron la vida en grandes batallas, imaginando y reviviendo sus gestas con todo lujo de detalles. Ahora, puedo dejarte solo para que pongas en práctica todo lo que has aprendido en estos 2 vídeos. Sé que aprenderás mucho y sobre todo, sé que lo pasarás bien. Amplía la información sobre los temas tratados, consultando nuestros libros, Aprende a aprender, Aprendizaje basado en neurociencia y Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. Recuerda darle like, ayuda mucho a que el algoritmo de Internet recomiende mis vídeos. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el vídeo de la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Espero que os haya gustado la información que os ha presentado el vídeo. Es una de las partes más importantes y de las más agradecidas. Quiero decir que su puesta en práctica os va a reportar grandes beneficios. No tiene nada que ver una información plana y gris a la hora de estudiarla que una información a la que dotáis de vida, de sabor, con todos esos condimentos que ya hemos visto. Y ahora, para que esa información no caiga en el olvido, debéis tomar notas. En esta ocasión lo tenemos fácil, porque ya tenemos el esquema del elefante Melvin. Podéis utilizarlo como base y en los huequecitos que hay entre los recuadros, añadir toda la información que os haya resultado interesante. De verdad, hacedlo. Sacaréis muchísimo provecho. Ha llegado el momento de despedirse por hoy. Vemos cómo se aleja nuestro querido amigo, el elefante Melvin, y me imagino que la mayoría habréis caído en por qué hemos utilizado un elefante para presentar el tema de la memoria. Es por lo de tener una memoria de elefante. Podéis conocer un poquito más la historia de Melvin en los libros Aprende a aprender. Ahí tenéis, en el primer libro, las páginas son entre la 90 y la 95, Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, y en el otro libro, Aprende a aprender, este libro lo escribes tú, podéis conocer más cosas sobre Melvin en las páginas 141 a 144. Espero que os haya gustado el vídeo y si consultáis los libros, espero que os guste la información que encontréis en ellos. Como siempre, me despido dándoos las gracias por vuestra valiosa atención y por vuestro tiempo. Nos vemos pronto. Un abrazo.